sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96 se encuentra a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que ha indicado nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica boletín 16.566-03. Oficio del secretario general de la Cámara, señor Landeros, por el cual remite como comisión técnica del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores José Miguel Castro, Eduardo Durán y Hugo Rey, y de las diputadas señoras Sara Concha, María Luisa Cordero, Carla Morales, Jimeno Sandón, Marlene Pérez y Marcia Rafael, que modifica el Código Sanitario para establecer la obligación de contar con baños públicos y mudadores en establecimientos comerciales, que indica boletín 16.945-11, actualmente destinado a la Comisión de Salud. Carta del señor presidente de la Comisión de Economía, diputado señor Pino, por la cual comunica el cambio de fecha para llevar a cabo la sesión especial en la región de Coquimbo, que inicialmente se realizaría el 11 de julio del presente mes, el cual por temas logísticos no podrá llevarse a cabo en dicha fecha. Asimismo señala dos nuevas fechas tentativas para realizar la referida sesión especial en la citada región. El primero, 8 de agosto de 2024. El señor presidente avisará con la debida antelación la fecha correspondiente. Luego tenemos un oficio del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, señor Ricardo Vicuña, por el cual envía comunicación referente al Censo de Población y Vivienda 2024, que se extiende por un mes más en 95 comunas, en el mes de julio. 5. Reemplazo del diputado señor Jorge Zafirio al diputado señor Víctor Pino en la sesión de hoy. Pareo para la sesión de hoy de los diputados señores Gonzalo de la Carrera y Daniel de Manucheri. Y finalmente pareo para la sesión de hoy de los diputados señores Alejandro Bernales y Joaquín Lavín. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Palabra en varios. Diputado de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. He presentado hoy día, ya se subió al Congreso, el proyecto de ley que les mencioné respecto de que se nos fue en la ley corta de ISAPRE que los directores de las ISAPRES puedan sacar las utilidades vía dietas. Y por lo tanto, habiendo varios miembros de esta comisión que suscribieron el proyecto de ley, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se radique en esta comisión ese proyecto que es de fácil despacho, un solo artículo. Perfecto. Así que, y creo que, no sé si, Cristian, tú alcanzaste a firmarlo hoy. No, me dice que faltaba tu firma, me decía. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esperamos que se lea en la sala y venga, esperamos a comisión para ojalá sacarlo de fácil despacho. Hay varios proyectos que ojalá sacáramos de fácil despacho, secretario, pero cuando esté presidente titular, no, yo no me quiero meter ahí. ¿Eh? Secretario, yo le quiero pedir, antes de continuar el estudio de proyecto en tabla, yo quiero pedir en qué estamos y qué es lo que falta. Háganos un mapeo, digamos, después de la semana digital, de qué nos falta Presidente, se despachó el título 2 el título 2 y cuarto del proyecto. Ahora estamos viendo el título primero, que vamos en su artículo 9. Ese llega hasta el título 12, entraríamos al título tercero. Estamos esperando la indicación del Ejecutivo para efecto de compromiso de reemplazo del servicio por el Ministerio de Economía. Y nos queda todavía el artículo segundo completo. Perdón, este es el artículo primero que establece la nueva institucionalidad de ley marco de autorizaciones sanitarias, y después, desde el segundo en adelante, son modificaciones a leyes sectoriales. 38. Son 38 leyes que se modifican. Ya, o sea, nos falta todavía Demasiado. el artículo segundo con 38 leyes por modificar. El artículo segundo, después viene el no. artículo tercero, llega hasta el artículo 38. Cada artículo es una ley que se modifica. Perfecto. Para estar claro Eso cuánto nos queda.
diputada. Por su intermedio, presidente, como lo hemos estado viendo a través de títulos, ver cuáles ya tenemos zanjados. Creo que es el 1, el 2, no me acuerdo mucho, y otro más. El 2 y el 4, el título 2 y 4. 1, No, el No. 2, título 2 y título 4. Y el 6, tiene razón. Le pido disculpas. Y el 6, estamos en el título primero. estamos en el primero. El 4, el 6, Hemos despachado el 2, el 4 y el 6. Eso quería saber. el seis. El 2, 4 y 6. Ah. ¿No? Hemos despachado el 1, el 4 y el 6. Estamos viendo parte del 2. Ahí sí le creo. Queremos terminar Sí. con- Ujú. Podemos partir el 3. Ya, pero el 1, el 4 y el 6 estamos ok. el 4, Eso 6 quería estamos saber. listos. Exacto. Gracias. Ok. Y el 2 deberíamos terminar. El 2, perdón, para precisar. Estamos en el artículo 9 del título segundo y es hasta el artículo 12. Ya, Entiendo. y después viene el capítulo 2, El título título 3. que es del procedimiento. Desde el 13, que va desde el artículo 13. Sí, Perfecto. y que se refiere al procedimiento. Estamos claros. Sí, Y lo que se refiere al servicio es, ¿cuál es el 5? Sí. El 5. El quinto. Gracias. bien. Presidente, Sí, perdón. para informar, vamos a continuar con la discusión y votación. Así es, porque quería darle la palabra al ministro. Ya. Tiene algo que decirnos. Perdón. Ministro. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, efectivamente hemos tramitado el 1, el 4 y el 6. Nos quedan un par de artículos en el título 2. Luego de eso tenemos el título 3. El título 3 nos queda un tiempo y ahí tendríamos que ingresar al título 5, que es el título que ha generado más discusión porque es el título que se refiere a la institucionalidad. Perfecto. Yo en la sesión anterior había señalado que íbamos a tratar de llegar a esta sesión con las indicaciones, cuestión que no ha ocurrido, pero sí creemos que vamos a llegar durante esta semana. En particular, nos hemos puesto como plazo el viernes para ingresar las indicaciones referidas a la institucionalidad. Pero como hemos avanzado bastante, ya estamos en una discusión, una conversación al interior del Ejecutivo. Este es un tema que tiene que ser revisado tanto por SECPRES como por DIPRES, por las implicancias que tiene. Ya les puedo dar, creo, una mirada un poco más detallada de qué se va a tratar esto. Donde les pediría sí que ojalá no debatiéramos tanto esto porque todavía no van a tener todos los antecedentes y no es necesario para la discusión que vamos a tener ahora, Claro. pero como hemos hecho un compromiso como Ejecutivo, creo que es importante con ustedes ser lo más claro posible en qué estamos respecto a la institucionalidad. Entonces, solo recordar que en el diseño original del proyecto había un servicio descentralizado fuera del Ministerio de Economía con una serie de funciones, atribuciones, ¿sí? Las objeciones principales que se hicieron por parte de la oposición fue, la principal diría yo, es que no fuera un servicio aparte o fuera del Ministerio de Economía, y en particular también había una preocupación respecto a fundamentar bien la nueva gente que se iba a contratar. Yo diría que esos fueron a grandes rasgos. El micrófono. Perdón, esos fueron a grandes rasgos las dos cosas que se plantearon. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ingresar como indicaciones? Primero, es que esta nueva institucionalidad va a estar alojada al interior del ministerio, tal cual como hemos comprometido con ustedes. Vamos a hacer el mayor esfuerzo porque esta institucionalidad dentro del ministerio tenga fuerza, es decir, tenga una serie de atribuciones para efectos de efectivamente disciplinar a todos los otros servicios sectoriales que están mandatados a entregar estas autorizaciones. A su vez, vamos a hacer un esfuerzo para que se cumplan los aspectos que eran positivos a juicio del Ejecutivo respecto a tener un servicio. Esto es, por ejemplo, que la persona que dirija esta, llamémosle unidad por ahora, esta unidad sea elegida por alta dirección pública. Eso es muy importante. Que los altos cargos sean concursables, general, y que tenga una serie de atribuciones que le permitan a esta institución tener una, llamémosle, inercia institucional de forma tal de que no cambie tanto cuando cambian los gobiernos, que es otro aspecto que hemos planteado nosotros como importante, dado que hay una serie de conocimientos técnicos que se requieren para que el trabajo de optimización de los procesos asociados a las autorizaciones se dé de buena manera. Entonces, ADP, concursable, las jefaturas internas concursables, va a tener facultades de administración, organización y dirección,
va a poder dictar resoluciones, actos administrativos en general, va a poder suscribir contratos, convenios, es decir, va a tener fuerza al interior del ministerio para justamente poder hacer esta tarea, y en términos gruesos tiene todas las funciones que nosotros estaban en el servicio, las vamos a traer para acá, que eran funciones que a juicio del Ejecutivo eran importantes. Y por último, algo que me parece importante resaltar porque es novedoso, es que si ustedes recuerdan bien, en nuestro diseño inicial estaba el servicio, por un lado, ¿eh? con todas estas funciones nuevas, y por otro lado estaba la oficina de grandes proyectos, que seguía alojada en el Ministerio de Economía, que es lo que antes se llamaba GPS, que tiene un rol de acompañar a los distintos desarrolladores de grandes proyectos en todo el proceso de autorizaciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que estas dos cosas que iban a estar separadas en el diseño anterior, las vamos a juntar en esta nueva unidad. Eso le va a dar a la oficina de grandes proyectos una fuerza mayor a la que tenía nuestro diseño inicial. Yo diría que recuerden que a juicio del Ejecutivo era mejor el diseño anterior, pero también a juicio del Ejecutivo este elemento es mejor en este nuevo diseño, porque tener esas dos funciones juntas y con más fuerza de lo que tenía en el diseño original, creo que va a ser algo positivo de esta nueva propuesta que vamos a realizar. Entonces, en resumen, esos van a ser los distintos elementos. Hemos tratado de salvaguardar en este diseño los aspectos fundamentales y más relevantes que tenía el diseño anterior, al mismo tiempo que nos hacemos cargo de la solicitud que nos había hecho la oposición, y está, digamos, como un elemento extra, la posibilidad de fortalecer el rol que tenía la Oficina de Grandes Proyectos. Y creo que eso va a ser una buena noticia. Solo a modo de anécdota puedo decir que más allá de que yo hice esfuerzos en dirección contraria, el grueso, sino todas las personas que trabajaban en GPS, en la administración anterior, ya no trabajan allí. Yo traté de mantener a hartos de ellos, pero por distintas razones hay cambios. Y creo que eso es malo, porque hay un aprendizaje que tiene la gente que trabaja allí que se pierde si hay tanta rotación. Entonces el hecho de que los metamos nuevamente en esta, llamémosle por ahora, unidad, que tenga más fuerza, que tenga ADP, creo que va a darle una mayor probabilidad a que exista esa inercia institucional. Entonces todo esto lo vamos a ingresar este viernes, y yo espero, honestamente, que este nuevo diseño dé la tranquilidad, va a cumplir, por supuesto, los compromisos que hemos hecho, pero además nos permite avanzar mucho más rápido, con más tranquilidad y confianza en este proyecto, que necesitamos ir más rápido, presidente. Me parece muy bien. Muy bien. El viernes para estudiarlo el fin de semana completamente, para entretenido, para poder estudiarlo y verlo con tiempo, para no votar a la rápida. Bien, me parece bien. ¿Algún comentario? Sí, diputado Matiso. Gracias, presidente. Solo decir que espero que el ministro cumpla en esta oportunidad, porque tiene como 4 semanas de atraso. Y yo estaría en desacuerdo con seguir. Sí, 4 semanas de atraso en la entrega de la institucionalidad que supuestamente este viernes va a entregar. Y bueno, de no ser así, yo creo que podríamos hacer un receso en la votación del proyecto hasta que la entregue. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿No? No, diputado, lo que pasa es que estamos terminando el capítulo 2, después vamos a votar el capítulo 5, y el capítulo 3, y en el capítulo 5 recién viene la institucionalidad, por lo tanto yo creo que vamos a tener tiempo para estudiarlo muy bien, lo que el viernes va a presentar el Ejecutivo, lo que nos pidieron también los asesores para poder estudiarlo bien y sacar buenas conclusiones. Así que tenemos un tiempo agotado, pero para poder hacerlo. Esperamos el viernes entonces, ministro, Sí, diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En resumen, ministro, en el fondo va a quedar en el servicio, va a ser súper la OGP y esta institucionalidad, porque en el fondo ahí van a estar en el mismo ministerio. Eso quería saber. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta al ministro? ¿No? Bien. Secretario, sigamos. Presidente. Estamos en la página 11 del comparado. ¿Sí? O 31, va. Es el artículo 10, perdón. Sí, El artículo 10, me confundí. El artículo 30, página 31, artículo 10, que en el fondo establece qué autorizaciones podrán ser reemplazadas por las técnicas habilitantes, y hay una indicación del Ejecutivo para
Sí, podríamos seguir el mismo procedimiento anterior, si les parece, leer las indicaciones, Ujú. y yo le puedo explicar, o sea, el Ejecutivo explica, hay una indicación del Ejecutivo y después hay una indicación, la 34, de los diputados Matheson, para reemplazar el inciso primero. Ya, Con esas vamos, dos indicaciones, si quiere le doy lectura. vamos. Sí, Ya. sí, ministro. Me gustaría hacer un comentario antes, presidente, que creo que es bien importante para entender el sentido de este artículo y también cómo está relacionado con el resto del proyecto de ley. Creo que les pido especial atención en esto porque es relevante para entender lo que se viene. Nosotros siempre hemos dicho que buscamos que en torno a 90 de los 380 autorizaciones que hemos visto con especial atención pasen a estar habilitadas para declaraciones juradas. ¿Ok? No, en torno a 90. ¿Ya? Voy a explicar por qué digo en torno y no digo exactamente el número. De esas, en torno a 90, ¿ya? Hay 48 que las habilita directamente el proyecto de ley. Lo que pasa es que la habilita en la segunda parte, la parte que usted hacía referencia, presidente, cuando va del artículo 2 al 38. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, toda esta discusión que vamos a hacer ahora, que dice relación con cuál es más bien el procedimiento, la regla general para habilitar estas técnicas habilitantes alternativas, ¿ya? Es relevante para las futuras, ¿eh? Pero no es relevante para estas que ya van a estar ingresadas o que digamos que van a estar habilitadas por la propia aprobación de este proyecto de ley, ¿eh? Además, hay otras 15, ¿eh? Que requieren otros proyectos de ley que están siendo actualmente discutidas, muchas de ellas, ¿eh? Algunas de ellas, y otras van a ser otros proyectos de ley que están siendo discutidas en general, en otro espacio, en otros proyectos de ley, ¿eh? Y hay 27 que no requieren modificación legal, ¿eh? Porque son, si tú me corriges, Camila, si estoy diciendo algo inadecuado, pero no requieren modificación legal porque el permiso no está especificado en una ley, ¿eh? Propiamente tal. Entonces no hay que alterar una ley, sino más bien hay que alterar un reglamento. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que vamos a discutir ahora es importante, ¿eh? Pero es por sobre todo importante para las técnicas habilitantes alternativas que van a querer ser habilitadas a futuro. Una vez que, o sea, en el fondo, si este proyecto de ley se aprueba tal cual como lo estamos impulsando, ya en torno a 50 autorizaciones van a estar habilitadas para estas declaraciones juradas. Si todas las otras cosas que debieran pasar también durante este año en otros proyectos de ley siguen su curso, vamos a tener en torno a 90, más las cosas que tenemos que hacer el cambio reglamentario. Pero después de eso, cuando este proyecto de ley ya esté implementado y esté en su curso, nosotros siempre hemos pensado que es bueno que otras autorizaciones puedan ir pasando también a declaraciones juradas a través de un procedimiento y una evaluación. Es para esa discusión que es importante este artículo 10. Claro, este artículo 10 define más bien el marco en que ocurre esto. ¿Cuáles pueden, cuáles no? Eso es lo que viene ahora, que creo que es importante entender la distinción entre lo que ya va a tener este proyecto de ley una vez implementado versus las otras cosas que van a tener que ir ocurriendo por el propio desarrollo de la institucionalidad. Eso, presidente. Gracias, ministro. Ministro, en el tema de los reglamentos, porque a veces se sacan leyes y demoran 6 meses, un año en hacer los reglamentos y no se hace operativa la ley. ¿Aquí va a ir en paralelo? ¿Cómo va a hacer algunos reglamentos de este tema? Bueno, presidente, hay algunas cosas que nosotros ya le hemos adelantado a ustedes. Por ejemplo, recuerden que está el reglamento de en qué tipologías van cada una de las autorizaciones. Nosotros le hemos dicho que esa conversación ya está hecha con los servicios y les pasamos alguna vez un documento donde dice de los 380 permisos, a qué tipologías va a ir cada uno de ellos. Hay otro reglamento que ese ya está, por lo tanto, listo. Hay otro reglamento, listo en el sentido que están listas las definiciones. Hay otro reglamento, en cambio, que dice relación con cuáles van a ser los umbrales que van a determinar la aplicabilidad de cada una de estas declaraciones juradas. Eso es algo que tenemos que trabajar con los servicios. Nuestra idea siempre ha sido, presidente, por eso es lo que usted dice, avanzar en los reglamentos al mismo tiempo que vamos tramitando el proyecto de ley. Eso todavía no lo hemos logrado porque nos ha sido más difícil de lo que esperábamos todo este proceso, que está bien, nada que alegar al respecto, pero en la medida que tengamos cierto tiempo disponible en nuestro equipo, nos vamos a dedicar a seguir avanzando los reglamentos, como hicimos hasta ahora, de forma tal que avancemos en los que no
no tenemos desarrollado hasta ahora. Pero Ok. nuestra idea es que esta sea, para decirlo de manera bien concreta, esta sea una ley que en términos de su reglamento y toda su implementación esté terminada durante la administración del presidente Boric. Eso significa sacar la ley este año y terminar todos los reglamentos que nos puedan faltar durante el próximo. Perfecto. Vamos, secretario. Hay un reemplazo. A ver, léalo. Hay un reemplazo, el diputado Solantay reemplaza al diputado Lavín, pero que está pareado en todo caso, solo para efectos de Solo asistencia. asuntos de asistencia. Ok. Perfecto. ¿Acordado? Acordado. Ya, perfecto. Entonces, damos lectura, presidente, si usted me autoriza, a la indicación 33 que está en la página 11, que es una indicación del Ejecutivo, 31. 31. Ya, 31, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Artículo 10, solo podrán ser reemplazados por técnicas habilitantes alternativas las autorizaciones clasificadas en las tipologías de autorización de proyecto y autorización de funcionamiento señaladas en el artículo 7º, literal C y D, respectivamente, y únicamente en los casos en que el respectivo reglamento las reconozca como suficientes para resguardar adecuadamente los objetos de protección que la ley ha entregado al órgano sectorial llamado a pronunciarse y la protección del interés general de conformidad a criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo 62. Los supuestos en que un aviso o una declaración jurada se considerará suficiente para proceder a la construcción, instalación o funcionamiento de un proyecto o desarrollo de una actividad, así como el contenido en los avisos y declaraciones juradas, los antecedentes que se deban acompañar en cada caso y toda otra disposición necesaria para su adecuada implementación serán establecidos a través de un reglamento expedido por el Ministerio del cual dependa o con el que se relacione el respectivo órgano sectorial. Si el aviso o la declaración jurada se refiere a proyectos o actividades que, de haber sido sometidos a un régimen de autorización, habrían requerido su comunicación al público o terceros, o bien el pago de derechos o aranceles, el respectivo reglamento señalará la forma en que deberán acompañarse las comunicaciones comprobantes del pago y en general los antecedentes que den cuenta de su cumplimiento. El establecimiento de técnicas habilitantes alternativas no podrá implicar una carga administrativa mayor para la titular que, que someter el proyecto o actividad a regímenes de autorización previa. Ese es todo el artículo sustitutivo, presidente. ¿Se ofrece la palabra? El Ejecutivo. Ejecutivo, primero. Sí, por su intermedio, presidente, el cambio que estamos realizando, el más sustantivo está en el primer inciso, y viene desde para resguardar adecuadamente los objetos, es decir, especifica mejor los criterios que tienen que ser considerados a la hora de definir esta técnica habilitante alternativa. Justamente en atención a la protección del interés general y de conformidad a estos criterios que son transversales al proyecto de ley, es decir, de no discriminación, necesidad, y proporcionalidad. No sé si es complementario. Eso es lo sustantivo. Después, bueno, hay indicaciones de parlamentarios que las podemos conversar en su propio mérito cuando ellas se discutan. Perfecto. Es similar, ¿no? O sea, Similar, si votamos, se caería. sí, se caería, si votamos el Ejecutivo y es aprobado, se cae la indicación. ¿Sí? Así es. Así es. Sí. Y el texto proyecto se entiende por no aprobado. ¿Mm? Ya no ¿Puedo rechazado. explicar? No, sí, a ver, ¿son incompatibles o compatibles? No, lo que pasa es que, a ver, la indicación de las y los parlamentarios, la diferencia principal es que ponen nuevas tipologías que pueden ser consideradas para efectos de técnica habilitante alternativa. Básicamente ustedes están poniendo todas las tipologías. O sea, lo que están diciendo en simple es que
cualquier autorización, sin importar en el lugar que esté, podría, bajo ciertos contextos, pasar a ser una declaración jurada. ¿Ya? No es que, a ver, déjeme explicarlo de esta manera. Lo explico esto de forma más clara. En la propuesta del Ejecutivo dice que hay dos tipologías, ¿ya?, que pueden ser consideradas para técnica habilitante alternativa, en particular para declaraciones juradas. No significa que todos los permisos que sean parte de esas tipologías por defecto vayan a pasar a ser declaración jurada, sino que se habilita el procedimiento para revisarlo y hacer esta definición en la medida que seas parte de estas dos tipologías, ¿eh? Que son las tipologías que en general atrasan los proyectos y que tienen bajo riesgo. Ahí hay muchas autorizaciones, pero de menor riesgo. No, bueno, todas las autorizaciones de obra, lo que hay después de no solo autorización de obra, sino recepción de obra, todas esas partes que están al comienzo de una vez que uno ya tiene el RCA y que tiene que partir una obra, y hartas autorizaciones de distintas instituciones, esa es una tipología, y la otra es cuando ya tú haces la obra y alguien te tiene que recepcionar y revisar que lo que se realizó se hizo de acuerdo a la planificación. Lo que hacen... En cierto modo. Siempre, o sea, no, siempre. No. Es buena la pregunta. Las declaraciones juradas, cuando se implementen, siempre van a tener que definir un umbral. Si tú estás sobre ese umbral, vas a mantener la autorización. Si tú estás bajo ese umbral, te vas a poder ir por declaración jurada. Y es una cuestión que va a estar sujeta a reglamento. Lo que hace este proyecto de ley, en el caso de las declaraciones juradas, las autorizaciones que le habilita la declaración jurada, es que justamente habilita que eso pueda ocurrir. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Acuérdense que no estamos hablando de las declaraciones juradas que ya define este proyecto de ley, sino de las declaraciones juradas que se van a habilitar a futuro. Entonces, lo que estamos definiendo acá es, la diferencia que tenemos es cuáles autorizaciones a futuro van a poder ser evaluadas para hacer una declaración jurada. Lo que nosotros sostenemos, que fue algo que por supuesto conversamos con los servicios, no es antojadizo, es que tienen que ser en caso de dos tipologías, que son las tipologías que incluyen más autorizaciones y que son las menos riesgosas. Lo que ustedes están planteando acá es que todas las tipologías, básicamente, o casi todas las tipologías, estén abiertas a aquello. No, nosotros, porque fue algo que conversamos con los servicios, o sea, en el fondo, nosotros hicimos un proceso de negociación con los servicios y con los ministerios, a partir de los cuales llegamos a estas dos tipologías. No es una definición antojadiza. Ahora, lo que ustedes definen no significa que todas las autorizaciones de esas tipologías van a pasar a declaración jurada, sino que todas ellas van a estar sujetas a este procedimiento para que puedan pasar a declaración jurada. Sí, por su intermedio, preguntarle al ministro. Yo me imagino que todos estos procesos, y usted lo acaba de mencionar, lo ven con cada servicio, es muy sectorial y además ven el procedimiento y eso también lo va a hacer a través de la SUPER, con todo lo que es el sistema computacional, porque ustedes en estricto rigor no pueden tomar una decisión sin analizar el sectorial. Eso, gracias. Ministro, espere. O sea, quiere decir que todo este proyecto de ley descansa en la buena voluntad de los sectoriales que quieran efectivamente colocar estos permisos a disposición de los tiempos que ustedes le están marcando. Nosotros lo que estamos diciendo en esto, en nuestra indicación, es que sean todos, no que el sectorial determine cuál sí y cuál no. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ministro? Es sutil. A ver, primero, parto por recordar, yo sabía que se iba a venir este debate, entonces por eso hice la introducción anterior. En la introducción anterior recuerden que ya hay en este proyecto de ley muchas autorizaciones que van a pasar a estar habilitada la declaración jurada. En particular, en este proyecto de ley hay 48. Que además nosotros tenemos un procedimiento, entre otros proyectos de ley y otras discusiones que son reglamentarias, no legales, vamos a llegar a en torno a 90. Ese es nuestro objetivo como Ejecutivo. Y eso va a ser más allá de lo que estamos discutiendo ahora. 90 de 380. Por lo tanto, no estamos hablando de un número irrelevante. O sea, es un número importante, en torno a un cuarto. Lo que estamos discutiendo acá es a futuro, cuando nuevas autorizaciones quieran ser pasadas a declaración jurada, ¿cuáles de ellas van a poder comenzar ese proceso y cuáles no?
Lo que dice la propuesta del Ejecutivo es que todas las autorizaciones que pertenezcan a dos tipologías, ¿eh? A las tipologías que incluyen mayor cantidad de autorizaciones y también las autorizaciones menos riesgosas, todas esas autorizaciones van a estar abiertas para este proceso. Eso no significa que van a terminar en declaración jurada, sino que son susceptibles a poder ser reemplazadas por una declaración jurada si así se decide a futuro. Ojo, la mayoría de esas declaraciones, o sea, la mayoría de esas habilitaciones a declaraciones juradas en el futuro van a tener que pasar por el Parlamento, porque están en ley. Lo mismo que nosotros estamos haciendo en este proyecto de ley con 48, la van a tener que hacer ustedes a futuro con otras autorizaciones que uno quiera pasar a hacer una declaración jurada. ¿Ya? La diferencia con ustedes es que ustedes dicen que no quieren ninguna restricción en ese proceso y que sin importar en qué tipología esté esa autorización, tiene que estar abierta la posibilidad de que esa autorización pueda ser evaluada para pasar a ser una declaración jurada. Esa es nuestra diferencia. Sí. Entonces, por su intermedio, presidente, ministro, si nosotros dejamos fuera la indicación nuestra, es decir, habrían algunos permisos que no pasarían por este proceso y que no se analizaría si pueden ser declaraciones juradas. En el fondo estamos dejando fuera ciertos puntos. Sí. Yo creo que igual es un tema. No, por supuesto que la tienen que votar. Yo estoy simplemente Sí. explicando que la diferencia para hacer lo más claro posible. Pero la indicación del Ejecutivo, si la votamos y se aprueba, no queda fuera la nuestra la podemos votar, porque es adicional, no es contraria. No, cambia el primer inciso. Cambia el primer inciso. Es decir, que si aprobamos la del Ejecutivo, la Yo nuestra creo- quedaría fuera. creo Se que es caería la mejor, otra, ¿no? a mí- ¿No, secretario? A mi juicio, creo que es mejor votar primero la de ustedes y después votar eventualmente la del Ejecutivo, porque el Ejecutivo Ok. tiene otras partes también y en la otra parte estamos de acuerdo. Perfecto. La diferencia es solo respecto al inciso primero. Ya, Ok, ok. perfecto. Pero, presidente, ¿le puede dar la palabra? No, por eso le preguntaba a la No, por favor, secretaría por si favor. si se puede votar así. Perdón, Sí, pues. perdón. Secretario. La votación la determina el presidente y perfectamente podríamos votar como como sugiere el señor ministro. Perfectamente. Perfectamente. Sí, perfectamente, porque así votamos la Lo que indicación pasa- primero y Lo después. que pasa, el único problema que se puede suscitar es que si se aprueba el inciso primero de los diputados, después tendríamos que votar la diferencia. Lo que eso va a falta. quedar concordado. No, tendríamos que votar el resto de la indicación del El resto de la indicación del Ejecutivo. y no sé si eso va a quedar concordante, señor ministro. Sí. A ver, Adelante, adelante, adelante. a ver, el problema que yo veo es el siguiente, que hay que precisarlo bien. ¿Eh? En el primer inciso, ¿ya? Hay dos diferencias. ¿Ya? Una es que ustedes amplían y dejan todas las tipologías, o todas menos una, las tipologías abiertas para efectos de poder pasar a hacer una declaración jurada. ¿Ya? Y lo segundo es que nosotros también, al final del primer inciso, precisamos más el párrafo en términos generales respecto a cuáles son los criterios que deben considerarse en este proceso. ¿Eh? Yo tendería a pensar que si la oposición quiere seguir votando su indicación, no les convence lo que acabo de señalar y quieren mantener su postura, yo les pediría que agregaran lo que nosotros ponemos al final de ese párrafo. En caso de que si queda el primer inciso en la versión de ustedes, también quede lo de para resguardar adecuadamente los objetos. Sí, no. Diputado Barrera. Sí, la verdad es que la indicación, presidente, es bastante temeraria, encuentro yo. Es súper peligrosa. Es súper peligrosa porque está diciendo de que habilita a través de una declaración jurada, por ejemplo, el emplazamiento de un proyecto. ¿Qué pasa si con una declaración jurada un proyecto se instala sobre algo, no sé, sobre una napa de agua, sobre un humedal, sobre un cementerio de una cultura ancestral, no sé? ¿Qué pasa si también está reemplazando la habilitación? Había una letra que tenía que ver con la autorización, por ejemplo, de un proyecto y, por ejemplo, la autorización de un proyecto que es de explosivos, por ejemplo. Con una declaración jurada voy a habilitar un proyecto de explosivos, de una fábrica de explosivos al lado de un barrio residencial. Es que con esa indicación queda así de abierto.
Por eso te digo que es temerario, porque dice de que habilita todo este tipo de tipos de proyectos solamente con una declaración jurada. O sea, la disposición autoriza el proyecto, varias cosas. En cambio, con la indicación del gobierno, dice solamente la autorización dice autorización del proyecto que tiene que ver con el diseño, programa un proyecto, y la otra es la D, ¿cierto? Sí, o sea, Diputado, por eso te digo que entendemos, yo está quiero peligroso. dejar al secretario y al ministro de Fe que veamos si está incompatible o no una Yo, cosa yo con la creo que si otra. votamos la del Ejecutivo, sería incompatible la indicación de los diputados. La indicación al inciso primero. Yo creo que se cae, porque es más amplia. Si es que se vota primero la indicación del Ejecutivo y se aprueba, se cae la indicación del Ejecutivo. No, se cae la O sea, de los diputados, si se vota la indicación del Ejecutivo. ¿Y si al revés? Si votamos primero la indicación, ¿qué pasa? Sí, tendríamos que pedir votación separada de los incisos, pero también no sé si conecta la indicación de los diputados con el resto de los incisos del Sí, Ejecutivo. sí puede conectar, de acuerdo a lo que Entonces, el ministro dice. pero Ministro. hay que precisar cómo se agrega esa frase. Sí, dos cosas me gustaría decir. Una, quiero hacer un comentario a lo que decía el diputado Barrera, que comparto bastante lo que dice, solo quiero darles un ejemplo. ¿Ah? Y a precisarlo también, porque creo que hay que ser bien concreto en esto. Un ejemplo de algo que nosotros estamos dejando fuera de acá, ¿ah? Justamente porque estaría fuera de las tipologías que estarían sujetas a ser una declaración jurada, es por ejemplo una concesión marítima. ¿Ah? La concesión marítima, que es un permiso sectorial muy importante, que es parte de este proyecto de ley, ¿ah? Está en una tipología que no es parte de estas dos tipologías que sostiene el Ejecutivo. ¿Ah? Y eso tiene una justificación, ¿cierto? Sería muy riesgoso que una concesión marítima pasara a ser una declaración jurada. Ahora, quiero ser preciso en esto. El hecho de que se apruebe el artículo 10 en el primer inciso como propone la oposición, no significa que una concesión marítima inmediatamente va a pasar a una declaración jurada, sino que va a habilitar el proceso para que una concesión marítima podría pasar a una declaración jurada. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros en esta conversación y negociación que hicimos con los servicios, el dejarlo acotado a dos tipologías da tranquilidad para todo el proceso, para que no se genere la idea de que cualquier cosa puede pasar a una declaración jurada. Claro, puede suceder que finalmente nunca una concesión marítima pase a una declaración jurada, porque no se habilite este proceso, pero va a generar una tensión con los servicios esto, aprobarla de la forma que plantea la oposición. Yo creo, por eso, que es más prudente de la forma que lo proponemos nosotros, y hay muchas autorizaciones que todavía no son parte de estas 90 que nosotros estamos planteando, que son parte de estas dos tipologías. Es decir, va a haber mucho espacio a futuro para que más autorizaciones pasen a declaración jurada, sin necesidad de decir que tienen que ser todas las tipologías o casi todas las tipologías. Por eso nosotros creemos que nuestro diseño es mejor, presidente. Por supuesto, es una cuestión que hay que votar, no es, pero creemos que lo otro abre una puerta que va a generar un temor en los servicios y se pueden poner, digamos, más esquivo y más complejo en todas las conversaciones que vienen a futuro de la implementación de esta ley. Entonces nosotros también creemos que es más, va a ser mejor nuestra relación con los servicios y dar más tranquilidad a todas las partes involucradas. Ahora, respecto a cómo votar, aquí termino. En el primer inciso hay dos diferencias. Una, las tipologías. Eso hay que votarlo. Yo creo que allí lo razonable es votar primero el inciso de la indicación de la oposición y luego la otra. Pero además, hay una segunda parte de ese primer inciso que nosotros agregamos, que lo voy a leer. Dice: para resguardar adecuadamente los objetos de protección que la ley ha entregado al órgano sectorial llamado a pronunciarse y la protección del interés general de conformidad a los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad que se refiere al artículo 62. Yo lo que le pido a la oposición es que en caso que quieran mantener su inciso primero, agreguen esta parte de forma tal que la única diferencia sea las tipologías que están incorporadas y no solo esta parte. Y ahí no hay ningún problema en votar todos los incisos por los que vienen después, porque serían compatibles entre los dos. Señor ministro. Diputada primero. Presidente, por su intermedio, ministro, yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque acá nosotros no estamos diciendo que automáticamente van a pasar a declaración jurada. Lo que estamos diciendo es que sea más amplio
y que exista la posibilidad que el sectorial, que es el que va a estar a cargo, tome la decisión si sí o si no. Entonces no es, como dice por su intermedio presidente el diputado Barrera, que nosotros estemos dando la libertad absoluta para que una concesión marítima o no sé, un terreno de pueblo originario o de algún terreno ancestral se pueda pasar a declaración jurada. Este es el procedimiento de cómo se va a hacer, por eso que nosotros lo pedimos más amplio. Y lo que sí me llama la atención, no, más que llamar la atención, el tema de los sectoriales, yo sé que son difíciles y tal vez lo que usted dice, que como hubo un acuerdo del gobierno con los trabajos que hicieron con los sectoriales, a lo mejor esto podría generar algún pequeño conflicto. Más que pequeño, debo decirlo. Sí, bien difícil. Ya, eso no. Después. Perdón por no facilitarle la vida, presidente. Diputada Weiss. Perdón por no facilitarle la vida, ministro. Pero si es que se aprueba, ¿no? Pero yo creo que yo también quiero defender un poco la indicación. Yo no creo que sea temeraria ni tan peligrosa. Yo creo que al revés, atreverse a innovar y que precisamente aquí se extrema, que puede ser concesiones, explosivos, pero aquí tampoco se está obligando, está dejando abierto para que se pueda ver en su momento, y además tiene que ser igual aprobado vía ley. Entonces a mí me parece que es una forma de poder avanzar en más amplitud respecto a esta disminución de burocracia, que es lo que estamos buscando. Y yo creo que hay que votarla. Gracias. Diputada. Gracias, presidente. A ver, si de acuerdo con la diputada Weiss, que el podrá es facultativo, pero yo creo que también va a depender del gobierno de turno. Y también me preocupa la situación de los funcionarios, porque el propósito de este proyecto de ley es facilitar el trabajo de las instituciones públicas, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de conflicto yo creo que igual entorpece el trabajo de los funcionarios públicos y sobre todo la relación que existe con las autoridades. Entonces, ahí, ojo, hago solo un téngase presente, porque ahí están los gremios y, bueno, por algo también el señor ministro tuvo esta conversación con los distintos servicios públicos, porque no olvidemos que generalmente aquellos funcionarios que están dentro de estos procesos de otorgamiento de permiso son funcionarios que siguen y permanecen en el tiempo. Entonces, no es que se vaya también a cambiar un criterio de un gobierno a otro, y yo creo que ahí, pero no obstante lo anterior, igual puede ser que un gobierno de turno tenga otra mirada más amplia y pueda entrar en conflicto con los funcionarios. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Matizón. Yo creo que en el inciso segundo, en el fondo se están restringiendo ciertas libertades, porque dice que, o sea, en el fondo estas no van a ser declaraciones juradas simples, porque dice que el ministerio, según reglamento, definirá los antecedentes que se deben acompañar en cada caso. Y ahí es donde se pueden poner las restricciones. ¿Ahí? Sí. ¿Diputado? Diputado Calisto. Sí, presidente. A ver, a mí me parece bien la indicación presentada por los diputados Mellado y Weiss, pero también comparto lo que señala el Ejecutivo respecto particularmente a la letra F, que es extremadamente abierta para todos los permisos, para todas las concesiones, perdón, entonces me preocupa, no sé si me podrá responder la diputada Cid, respecto de que particularmente la letra F, que es muy abierta con respecto a los permisos, no sé si es que es posible, si pasa por un procedimiento previo, lo que ellos plantean o no. Diputado, el ministro va a contar, ministro. A ver, quiero Podrán, dice, podrán. distintas cosas, presidente. A ver, primero, yendo a la pregunta del diputado Calisto por su intermedio. Efectivamente, todas las autorizaciones que estén
que estén en una tipología en la que se permita pasar una declaración jurada tienen que pasar por un procedimiento. ¿Ya? No es que por estar en esa tipología queden inmediatamente por declaración jurada. Eso sería algo mucho más dramático de lo que estamos haciendo, en fin. Lo que yo sí he planteado, a propósito de la conversación que tuvimos con los servicios, es entender que, a mi juicio, es muy importante que los servicios sean parte de este proceso, ¿ya? Y que no se sientan amenazados en este proceso. Entonces, lo que nosotros hicimos con ellos en las negociaciones fue decirle, mire, todas las autorizaciones van a ser parte de esta ley marco, y su autorización tiene que caer en alguna tipología. Hay algunas tipologías que van a ser mucho más, digamos, mucho más ambiciosas en lo que va a ocurrir ahí. Por ejemplo, algunas tipologías implican la posibilidad de silencio administrativo positivo. Algunas tipologías implican la posibilidad de que, pasando por un procedimiento, se llegue a una declaración jurada. Y hay otras tipologías que no permiten eso. Pero igual esas otras tipologías que no permiten eso van a estar todos en un sistema centralizado de permisos, van a estar sujetos a normas mínimas de tramitación. O sea, en el fondo, nuestra conversación con los servicios fue decirle, sean parte de este proceso, y ser parte de este proceso para sus autorizaciones implica distintos derechos y deberes. Si ustedes cambian esto, altera en parte esos derechos y esos deberes. No significa que van a caer inmediatamente en declaraciones juradas, pero sí se va a abrir una puerta que va a generar, creo yo, no tengo ningún antecedente de esto porque esto es una situación hipotética, pero creo yo que los va a poner a ellos en una situación mucho más a la defensiva, ¿eh? Que nos va a jugar en contra para la implementación de este proyecto. Y creo que es innecesario, porque pienso que la mayoría de las autorizaciones que están en esas otras tipologías, nadie va a proponerlas que sean declaraciones juradas. Porque yo espero, ahí puedo estar equivocado, pero yo espero que nadie va a poner como una declaración jurada una concesión marítima, ¿eh? Por lo que eso podría implicar, ¿eh? Además, bueno, algo que dice Camila es muy importante, que se tiene que definir un cierto umbral. Ahora, una cosa más sí quiero señalar, ¿eh? A propósito de lo que decía el diputado Matheson por su intermedio, presidente. Tienen que recordar que este proyecto de ley, y esto es bien importante que todos lo tengamos presente, no rebaja el estándar. ¿Qué significa esto? Que si alguien está haciendo una declaración jurada, ese titular, tiene que decir en la declaración que cumple las mismas cosas que tendría que haber verificado el servicio sectorial que tenía que dar esa autorización. Y a eso se refieren los párrafos posteriores. Por supuesto, una declaración jurada no puede ser que uno dice, ya, tengo esta autorización y listo. No, uno tiene que decir, yo cumplo los antecedentes que están en la ley de esta manera, de esta manera, de esta manera, declaro que los cumplo y por tanto tengo derecho a esta autorización. Eso es lo que significa una declaración jurada en la práctica. Es decir, no baja el estándar, sino que simplemente cambia quién certifica el cumplimiento de ese estándar, ¿verdad? Por eso que también después en este mismo título, creo que se llama, están las consecuencias, ¿eh? De hacer mal uso de una declaración jurada. Entonces, eso para aclarar lo que decía el diputado Matheson. Entonces, en resumen, nosotros creemos que el proyecto es bastante osado en esta materia. Hay un cierto equilibrio que nos permite trabajar de buena manera con los servicios, sin querer dramatizar el hecho de abrir la puerta a otras tipologías. Creo que eso va a generar una reacción negativa de los servicios y va a ser más difícil el trabajo futuro, y creo que es innecesario. Por lo tanto, por eso yo llamaría ojalá a la oposición en mantenerse con nuestro diseño inicial. Eso, presidente. Secretario. Entonces ponemos en votación. Votación a la indicación. ¿La indicación cuál? ¿Del Ejecutivo o la No, la indicación de los parlamentarios. Ya, la indicación 34. Sí, no, es que después votamos de la indicación del Ejecutivo desde la parte, desde esa parte en adelante, digamos. ¿Ah? Si es que se aprueba. Si se aprueba. Desde para resguardar adecuadamente, ahí votamos para eso. Pero hay que precisar si si aprobamos esta indicación y si después se aprueba la indicación del Ejecutivo, se va a incorporar lo que dice el ministro. Tenemos que tenerlo claro. Sí, correcto. Ya. Sí, correcto. Ya, vamos. Sí. Avancemos. O sea, vamos a votar primero pongamos en votación la indicación 34 de los diputados Matheson, Cid, Mellado, Weissel. En votación la indicación 34. Ya, diputado Barrera. Presidente, yo sigo encontrando que es peligrosa la indicación al abrirse a otras partes que no están consideradas en el proyecto,
O sea, la indicación del Ejecutivo, si bien el diputado Matterson decía que hay antecedentes que van a estar establecidos por un reglamento, son solamente para acompañar esa solicitud, o sea, sigue siendo una solicitud, independientemente de lo que acompañe. Yo creo que es peligroso. Ojo que no nos vamos a pasar por el otro lado, porque puede causar esto daño, o sea, queda demasiado abierto y por eso yo voy a votar en contra. En contra el diputado Barrera. Diputado Bernales, está pareado. Diputada Bravo, En contra. diputado Calisto. Ya. Diputada Cid, de la Carrera, está pareado. Diputado Lavín, está pareado. Diputado Manuchelli, está pareado. Diputado Mateson. Diputado Mellado. Al final, bueno, ya. Diputada Baise. A favor. Diputado Winter. En contra. Calisto. Dijo, para el final. Es que Mellado, es que al final el presidente. ¿O quiere que vote el presidente primero? Ya, ¿por quién va a votar? Está listo. Ya. No, mire, presidente, lo que pasa es que, a ver, yo creo que me interpreta la propuesta de los diputados, Mellado y Valls, en general, salvo la letra F, que conforme a lo que me plantean mis asesores, es una situación un poquito compleja, por lo tanto me abstengo. Sí, ya, se abstuvo el diputado Calisto, ya. A favor. Diputado Mellado, a favor. 1, 2, 3, 4 a favor, 3 en contra, pero deja el cómputo final. 4 se rechaza por no tener mayoría. Rechazada presidenta. 4-3-1. 4-3-1. No hay quórum de mayoría. Estaba empatado. Toque la campanita, por favor. Estaba empatado, por eso se rechaza por falta corta. Ya. ¿Votamos la del Ejecutivo? No es empatado, no hay quórum de mayoría. No hay quórum de mayoría. Indicación ahora votamos de Indicación del Ejecutivo. 33 del Ejecutivo, que ya se leyó. ¿Están de acuerdo en la votación? No, pero votemos como es la primera, tenemos que votar todo por nominal. Diputado Barrera. No, diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Manuchelli, diputado Mateson. ¿Ah? ¿Ves? Quería unanimidad usted, no se podía. Diputada Baise. En contra. Estamos claros con la unanimidad, ¿ya? Diputado Winter. ¿Ah? A favor. Señor presidente accidental. Ya. No, 5 a favor, 6, 4-6 a favor, 1 en contra y una abstención. Aprobado Aprobada la indicación. que queda. No se aprueba el texto definitiva. Y se rechaza la indicación de los diputados. Bien. ¿Ahora? Ahora, presidente, seguimos el artículo 11 que se refiere a los efectos de la elección jurada y de que son las técnicas habilitantes. A ese artículo, presidente, se ha presentado una indicación del Ejecutivo para reemplazarlo y después hay otra indicación Diputado Barrera. de diputado Barrera que entiendo que es complementaria a lo que se apruebe. ¿Leamos? Le doy lectura a la indicación del Ejecutivo, que es la número 35 comparado, para reemplazar el artículo 11 por el siguiente. Artículo 11. Los avisos y declaraciones juradas producirán los mismos efectos que las autorizaciones que reemplacen en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa aplicable para su otorgamiento desde el día de su presentación, sin necesidad de aprobación posterior del órgano sectorial. La presentación de los avisos y la suscripción de declaraciones juradas se realizará a través de la plataforma digital a que se refiere el título 6 de la presente ley, que generará un certificado de ingreso
que acredite la fecha de presentación. Quienes carezcan de los medios tecnológicos o no tengan acceso a medios electrónicos o solo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán presentar los formularios de avisos y declaraciones juradas a que se refiere este artículo conforme con lo establecido en el inciso quinto del artículo 18 de la Ley 19.880. Para efecto de lo indicado en el inciso anterior, la funcionaria a cargo de la oficina de partes hará las veces de ministra de fe para efectos de la suscripción de declaraciones juradas. Recibido el aviso o la declaración jurada, se registrará y remitirá sin más trámite a más tardar al día siguiente, al día siguiente a la unidad o servicio encargado de su fiscalización cuando corresponda. Esa es la indicación del Ejecutivo. Se le da la palabra al señor ministro. Leamos la indicación del diputado Barrera también, que Ya. se suma y lo votamos las dos juntas. Ah, perfecto. Y la indicación del diputado Barrera es para agregar en su artículo 11 el siguiente inciso segundo a continuación del punto final, que esto sería, yo entiendo que si se aprueba el Ejecutivo. Sí, correcto, para votar las dos juntas. Sí, no, sí, pero para precisar por técnica legislativa, porque la está incorporando el inciso segundo del texto original. Habría que ver dónde ponemos lo que se aprueba. Después Que pasa a ser punto seguido, la expresión, los avisos y declaraciones juradas serán públicos desde el momento de su presentación. Serían. Bien, en votación. Sí, perdón, diputada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo la opinión sobre la indicación del diputado Barrera. Sí, Ministro. Sí, a ver, quiero hacer un comentario general respecto al artículo, en lo que a mi juicio, del Ejecutivo, esto es por qué es tan importante este artículo y después hacer un comentario respecto a la indicación. Una de las cosas más importantes de este artículo dice relación cuando habla de los mismos efectos. Es decir, aquí está hablando de las declaraciones juradas y está señalando que va a tener los mismos efectos que tiene una autorización. Esto es bien importante, ¿no es cierto? Porque así como se le va a exigir lo mismo, en el sentido que tiene que cumplir los mismos estándares, simplemente que se certifica de una forma distinta, también es importante que tenga los mismos efectos. Después dice muchas otras cosas más, pero a mi juicio ese es un tema central de este artículo. De acuerdo a lo que yo entiendo, esto lo tendría que refrendar, por supuesto, el diputado Barrera por su intermedio, presidente, pero la preocupación que yo comparto sería la siguiente. La preocupación sería que cuando haya una autorización, la autorización es conocida públicamente y eso permite que se discuta, se tomen acciones. Es una autorización normal, olvídense que es una declaración jurada. Entonces lo que yo entiendo que busca la indicación del diputado Barrera es que exista algo parecido a aquello, que cuando hay una autorización que es reemplazada por una declaración jurada, ella también sea pública, de forma tal de que sea conocida por todos y pueda ser disputada, así como también puede ser disputada una autorización. Presidente, diputado Barrera. No, lo que pasa es que del momento desde el momento en el que esto opera, es equivalente a una aprobación. Nuestra única duda, que si yo no la puedo explicar bien, la puede explicar Camila, es que la noción del momento de la presentación, nosotros tenemos dudas de que sea una definición suficientemente clara en términos jurídicos para que esto sea así fácil de implementar, pero es simplemente una duda de implementación. O sea, el espíritu de lo que está planteando el diputado Barrera lo compartimos. Está aquí. Sí, gracias, presidente. Está aquí el espíritu en el fondo, porque esto va a establecer lo que buscamos. Lo que buscamos es que desde el momento que se presenta ya sea público por si hay reclamación, por si hay alguna cosa, y no cuando ya ha pasado el tiempo y a veces no hay nada que hacer, porque pueden haber algunas cosas que son peligrosas, como es lo que hemos tratado de tratar de proteger aquí. Eso, presidente. Así es. ¿Palabra? Ay, sí. Presidente, por su intermedio, solo algunas consideraciones, pero que como bien decía el ministro, son como bien jurídicas. Mejor. Acá, o sea, lo primero que nos saltaba a la vista es que la publicidad desde el momento de la presentación
Es distinto al régimen de publicidad que se está estableciendo para todas las autorizaciones, ¿no es cierto? Que es publicado desde el día siguiente, si es que no me equivoco. Ya, o se entenderán notificadas en el fondo desde el día siguiente, desde la publicidad. Entonces, esto además, quienes trabajan en el desarrollo de software plantean que puede representar algún tipo de dificultad práctica en su implementación, el identificar un momento así como tan exacto inmediatamente desde el momento de su presentación. Puede que a partir del día siguiente, por ejemplo, esté disponible en la publicidad en términos prácticos, ¿no es cierto?, para quienes les interesa saber cuáles son las THA que se han presentado. Y a nosotros más jurídicamente nos preocupaba eso porque en definitiva desde el momento en que la ley asume la publicidad, ¿no es cierto?, empiezan a correr los plazos también para recurrir, ¿no es cierto? Entonces era por eso que creíamos que esa redacción podía ser quizás un poco mejorada, pero como bien decía el ministro, se comparte el espíritu respecto de la publicidad. ¿Y si se pone? Perfecto. Entonces, vamos a votar la indicación. Primero vamos, secretario, primero vamos a votar la indicación y después la indicación del Ejecutivo. La indicación del diputado Barrera primero y después la indicación del Ejecutivo. Entonces, en votación la indicación 36, creo que es, ¿cierto? 36 del diputado Barrera. Ahora, ¿se rechaza la del Ejecutivo? En votación, diputado Barrera, diputado Bernales, diputada Bravo, A favor. diputado Calisto, diputada Cid, diputado Lavín, diputado Mateson, en contra, diputada Baise. Yo voy a fundamentar, aún estando digamos, de acuerdo con la transparencia y todo, creo que hay procesos de periodos de reclamación y creo que se puede saturar incluso la página, el sistema, no sé. No, voy a votar en contra. En contra la diputada Baise. Diputado Winter. Economía hoy día es... ¿Cuál sería su voto? Ya. Gracias, diputado Winter. Señor presidente. Contra. No. 5 en contra y 3 a favor. ¿Se rechaza la indicación? ¿Votamos la indicación del Ejecutivo? Sí, pues. Indicación está explicada. Sí. ¿Qué artículo? Este artículo plaza. Si le parece ¿le parece? ¿Están los 8 diputados? No, se salió alguien. ¿Alguien? 4, 5, 6, 7, 8, sí. ¿Le parece a los diputados por unanimidad? ¿Sí? ¿La del Ejecutivo? ¿Sí? Aprobada por unanimidad. Y la de... Se rechaza la de... Ya. Bien, ahora vamos a 37. Sí, espera un segundito, presidente. No, porque no me apure porque tenemos que anotar bien por unanimidad. Espere. Aprobado por unanimidad. Ya. Ahora vamos, presidente, al artículo 12, que el artículo 12 tiene una serie de indicaciones que no lo sustituyen, sino que modifican diversos incisos del... Yo creo que para una mayor comprensión deberíamos darle lectura al artículo 12, porque no se reemplaza por ninguna... Bien. Creo que modifica los incisos. Ok, vamos. El artículo 12. Lo establecido en el inciso primero del artículo anterior, en ningún caso obstará a la posterior fiscalización del proyecto o actividad. Dicha fiscalización será realizada por el órgano de la Administración con competencia para supervigilar el cumplimiento de la normativa sectorial, la que podrá extenderse además a la pertinencia del uso de la respectiva técnica habilitante por corresponder al respectivo proyecto o actividad, o a los supuestos en los que procede su aplicación. Constatada en el marco de la fiscalización a que se refiere el inciso anterior, la falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial en el contenido de un aviso o declaración jurada o en la documentación que sea, en su caso, requerida, el organismo competente podrá determinar mediante resolución
fundada la revocación de la habilitación. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. La titular que presentare información falsa, incluyera datos inexactos a sabiendas u omitiere injustificadamente antecedentes en la declaración jurada, será sancionada con la pena de presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que pudiera afectarle. A este artículo 12 hay diversas indicaciones. Hay una que es bastante similar a la 37 y la 37A, que cambian un solo verbo, el reemplaza, porque dice reemplazar en el inciso primero la frase, la que podrá extenderse además a la pertinencia del uso de la respectiva técnica habilitante por corresponder al respectivo proyecto o actividad a los supuestos en los que procede su aplicación, por la que además podrá objetar el cumplimiento de los supuestos de la respectiva técnica habilitante. Los mismos diputados hacen el mismo cambio a la misma frase con el siguiente cambio, por la que además podrá verificar el cumplimiento de los supuestos de la respectiva técnica habilitante. ¿Ah? Sí, la 37 está retirada. Ah, ¿está retirada? Sí, verificar el Ah, la damos por retirada, ya. Perdón, disculpen. Entonces, No importa si lo escuchamos leyendo más. ya. Ah, ustedes se quedan con la que habla de 37A, verificar. verificar. Ya. Entonces, la otra que sigue es de los mismos diputados Sid, Matheson, Mellado y Weiss, para modificar el artículo 12, eliminando el inciso primero. Entendemos que es el segundo, ¿sí? Las penales, y en el inciso segundo, el tercero, reemplazando la expresión declaración jurada por declaración jurada o aviso. Es que también está en el segundo también de declaración jurada, porque en el segundo también dice declaración jurada. En el segundo lo tenemos nosotros marcado como declaración jurada. ¿En el tercero? El tercero, ya. Porque haciendo presente que en el segundo también dice declaración jurada, ya. Ustedes dicen que es en el tercero, ya. Decía el inciso primero, eso se cambia por segundo. Sí, está claro. Y la expresión penales, y en el inciso donde decía segundo, es tercero. ¿Ya? Ministro, ¿de dónde salieron las 1000 UF como tope? De 100 a 1000. ¿Por qué 1000? Puede ser 1500, puede ser 2000, puede ser 5000, no sé. ¿Cómo llegaron a las 1000 UTM? Sí, por eso. Se refiere a esta declaración jurada. Sí, antes, presidente, no necesito un rato para poder contestar esa pregunta, porque lo vamos a revisar, No, pero me gustaría hacer algunos no, comentarios por eso. respecto a las indicaciones. Sí, pero también están O sea, nosotros creemos que la indicación queda mejor al cambiar objetar por verificar. Efectivamente, el verbo objetar era muy... No, lo que es que la nueva es mejor que la retirada. Nada. Sí, pero nosotros seguimos pensando que la redacción inicial era más clara. No creemos que esta sea una diferencia sustantiva, pero hago valer aquello. Después, no compartimos que se borre penales, que es lo que es la indicación 38. ¿Ah? Creo que es importante que quede, como está en la parte final de ese inciso, dice lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que hubiere lugar. Ustedes borran penales, creemos que eso no es redundante, por lo que viene a posterior. Y respecto a declaración jurada o aviso, aquí no creemos que esta sea una diferencia importante, pero quiero explicar por qué habíamos puesto solo declaración jurada y no aviso, ¿ya? Que no es no es un error de tipeo, sino que tenía una lógica. La lógica que tenía esto es que la declaración jurada, que es donde realmente nosotros estamos poniendo más peso desde el punto de vista de la autorregulación,
tiene que cumplir una serie de estándares más demandantes. ¿Ah? El aviso, en cambio, es simplemente algo que se le dice a una cierta autoridad que uno va a hacer, sin necesidad de cumplir tantos estándares. Por lo tanto, es más difícil que en el caso de un aviso haya un mal uso del instrumento. ¿Ah? Ese era el sentido y por eso que nosotros teníamos acá declaración jurada y no aviso. Ahora, si se quiere poner, no creemos que sea una diferencia sustantiva. ¿Ah? Entonces, en resumen, no estamos tan de acuerdo con estas indicaciones, aunque en general pensamos que no son cuestiones tan fundamentales. Eso, presidente. Perfecto. Ahí tenemos la respuesta a su pregunta, presidente. La diputada primero. Ya. Por su intermedio, presidente, decirle al ministro que no es que estemos eliminando penales, lo que pasa es que se repite porque en la última parte también habla de penal. En la última parte cuando termina. Entonces sí, es redundante las dos veces. ¿Y por qué no borran civil de arriba? ¿Dónde? Para redundante también sería redundante civil. Ahí me pillé, parece, ¿dónde está? Es que se refiere a las penales nomás, po. Civil, dice civil y penal. Diputado. Sí, alterar penales dos veces lo mismo. Está repetido todo de nuevo. Pero- Mira, si estamos de acuerdo, Ministro. perdón, presidente. Si estamos de acuerdo con que está bien el tema de decirlo penal arriba y es simplemente redundante, yo creo que es mejor que ustedes retiren eso y que quede penales. De verdad creo que eso no está redundante y hay una confusión respecto a lo que dice el último inciso. Las otras cosas son diferencias más acotadas, más menores, y si ustedes prefieren esa redacción, no. No, la indicación 38 37A no está bien. la compartimos, creemos que Comparte la 37A. la 37A nos gusta más nuestro diseño, pero creemos que es una cuestión de menor relevancia. Bien, ministro, contésteme la segunda parte. La segunda parte, Camila, necesito. Ya, dame un segundo. ¿Por qué? Claro. La pregunta es ¿por qué 1000 o no 2000 o 3000? No sé, porque aquí se miente en este tema, digamos, por eso la multa. Quiero la de los especialmente la de delitos ambientales, donde se establece ese estándar también para la presentación de información maliciosa. Ya. Lo que me dice aquí Camila, presidente, es que en la ley de delitos ambientales, sí, yo creo bien, 21.595, en que también se hace referencia a mal uso de ciertos instrumentos, es decir, de decir algo cuando en realidad no es cierto, en el fondo, ¿ah? Sabiendo aquello, se define, por tanto, ese umbral de 100 a 1000 unidades tributarias, y entonces nosotros, siguiendo la legislación actual, propusimos esos mismos montos. Ese es de allí donde sacamos aquello. Secretario. El artículo con cada una de las indicaciones que usted determina, presidente. ¿Votamos los artículos primero? No, si el artículo se vota, con el artículo vamos a votar, se entiende que el artículo, las indicaciones son complementarias, el artículo necesariamente hay que votarlo, se entiende con cada una de las indicaciones, así que el artículo con las indicaciones que usted determina el orden. Pero hay una indicación del Ejecutivo, la 39, que suma a beneficio fiscal, que de suma. Le pone multa, beneficio fiscal, le pone la multa coloca un apellido, digamos. Sí, ¿para dónde va la plata? Ya. Sí, ¿a dónde va? Sí. Esa fue una indicación que de hecho incluimos a partir de solicitudes que hizo el diputado de la carrera. Solicitó en diversos lugares del proyecto de ley aclarar que era beneficio fiscal. De allí se arrastra, es parte de los trabajos de los asesores. Sí, pero eso, ¿y no quiere poner la otra indicación o votamos artículo 12 con el... Sí, está bien, pero ¿cuál sería el orden? Porque la 37A podríamos votar con la del 39, con la del 39 que podrían aprobarse. Perfecto, 37A. ¿Les parece? 37A, 39 diputados, 37A y 39 por aprobar por unanimidad, ¿sí? No, pues ¿Sí? es que no sé si están de acuerdo. La indicación 37A con la indicación 39, como no hay problema para aprobarlo por unanimidad. No, pero un momento. Diputado, ya, entonces, secretario, una a una. Ya. Una a una. Vamos a estar más hojas. Ya, entonces sería
¿Votamos la 37A? El artículo 12 con la 37. Ya, entonces, en votación el artículo 12 con la indicación 37A, que es de los diputados Matheson, que reemplaza la frase que a donde está verificar. ¿Están de acuerdo todos los diputados? No. Ya, entonces en votación. Diputado Herrera. En contra. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Diputado Calisto. ¿No está? Diputada Cid. Diputada Cid. Diputada Cid. Diputada Lavín. Diputado Manchele. Diputado Matheson. Diputada Baise. A favor. Diputado Winter. Señor presidente. 4 de 3. Se aprueba la indicación. La 37A. Aprobada la indicación. Después, hay un 39. La 38, que esa es la, Ya, vamos a la 38 entonces. la media peluda, esa indicación. Ya. Indicación. Espere, presidente. Artículo 12. En votación, que es de los diputados, indicación de los diputados Cid, Matheson, Mellado y Valls. La 38, que elimina penales y que no le gusta al ministro. Pero ahora vamos a ver la votación ya. En votación, presidente, la indicación 38. Diputado Barrera. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado Matheson. Diputada Baise. A favor. Diputado Winter. Señor presidente. Aprobado 4, 3, ya siendo presente que se cambia de inciso primero a segundo y segundo a tercero, como lo había precisado la diputada. Ya. Y indicación la 39. Esa, démosle por unanimidad. No, porque no está Calisto, por si acaso. Pero la última votación. Pero tampoco votamos por unanimidad la última. Unanimidad, no. No, votemos porque no quiero tener problemas después. Diputado Barrera a favor. Diputado Bravo a favor. Cid a favor. Bueno, yo sé lo que votan acá, Diputado Matheson a favor. Mellado. Baise. Ya. Proclame la unanimidad, presidente, por unanimidad. ¿Aprobada por unanimidad? Sí. ¿Ve? No, tengo una abstención. Mucha máquina. Una abstención de la diputada. Ya, la tomo la votación. Ya. Barrera a favor. Diputado Bravo a favor. Diputada Cid. Diputado Matheson. Diputada Valls. Abstención. Diputado Winter. Señor presidente, ¿su voto cuál sería? Ya, por favor. ¿Han votado todos los señores diputados? 1, 2, 3, 6, 0, 1. Aprobado el proyecto. Vamos a ver la indicación. Pero que estoy ayudando al ministro. La indicación. ¿Qué indicación era esta? La 39 ya. Se despacha el artículo 12 con las indicaciones aprobadas. Y el título 2 también. Pero se entiende aprobado, pues, presidente. ¿Se entiende aprobado el artículo 12 ya? Sí, porque no. Ya, ok. Sí, yo le he dicho que... No, es que... es que acá no hay indicaciones sustitutivas ni supresivas. Son todas complementarias al artículo 6. Sí, ya. No escuché esa parte. Ya no importa, pero sí, igual... Pero está aprobado. No. No enredemos las cosas, por favor. Ya, se despachó el título segundo, ahora viene el título tercero, señor presidente. Bien, entonces tenemos aprobado el título primero, el 2, el 4, el 6 y partimos el tercero ahora. El tercero, claro. Ok. Del artículo primero del proyecto. Artículo primero. Hay harta indicación acá. Bien, vamos. El título tercero es del procedimiento aplicable a las autorizaciones sectoriales. El artículo tercero, el artículo 13
13, perdón, tiene diversas indicaciones que dice que, en resumen, el artículo 13 dice que el presente título establece y regula las normas mínimas aplicables a los procedimientos administrativos seguidos para el otorgamiento de autorizaciones sectoriales. Y las y los diputados han presentado varias indicaciones a este artículo. Sí, preguntarle por su intermedio, presidente, si este título tiene artículos sin indicaciones como para poder votarlos juntos si están de acuerdo los colegas. ¿Cómo? No sé si hay, la verdad no lo revisé, pero... ¿Cómo se- Todos tienen. Todos tienen, pues. 13, 14 y 15, que son los Sí, ya votamos los que no tenían indicaciones en la sesión pasada. No, pero no el título. ¿De este título no? ¿Estáis sure? Sí, estoy segura. No, los tres artículos que lo componen tienen indicaciones. A ver, y el 16. No, pues y el 13, 15 tienen los tres. Ya. Ya, vámonos, secretario, vámonos. Ya. No, avancemos. Esos son de otro título, a menos que se quieran pasar al título. Secretario, avancemos. Ya, sigamos, Sigamos, querido. por Ya. favor. El artículo 13 tiene la indicación 40 de los diputados Sid Matheson, Mellado y Valls para reemplazar los incisos primero y segundo del artículo 13 por lo siguiente, que dice lo siguiente: el presente título establece y regula las normas aplicables a los procedimientos administrativos seguidos para el otorgamiento de autorizaciones sectoriales, las que se aplicarán con preferencia a las contenidas en la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la ley establezca procedimientos especiales, el presente título se aplicará con carácter supletorio. Después, de los mismos diputados, para incorporar a continuación del punto final del artículo 13, que pasa a ser seguido del punto final del artículo 13, la frase será del inciso final, del punto final, sí. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá orientar a los órganos sectoriales para que armonicen sus procedimientos especiales con esta ley. Y después, indicación del Ejecutivo para agregar en el artículo 13 el siguiente inciso final nuevo: en todos los aspectos no regulados por esta ley u otras leyes sectoriales referidas, el procedimiento iniciado con una solicitud de autorización sectorial regirá de manera supletoria lo establecido en la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos que rigen los órganos de la administración del Estado. Hasta ahí nomás, presidente. Esas son las indicaciones. ¿Se ofrece la palabra? Ministro. Ya. Lo primero que quiero señalar, presidente, respecto a este artículo, es que este es un artículo que nosotros como comisión hemos discutido poco, pero fue, yo diría, uno de los temas más comentados en las audiencias. Sí. Y en el fondo lo que hay que entender acá es que el fantasma en el que opera este proyecto de ley es que no nos pase lo mismo que sucedió en la ley de base, que definió ciertas cosas que debían ocurrir y que finalmente no ocurrieron por cómo fue interpretado su alcance respecto a las leyes sectoriales. Es por eso que nosotros hicimos una indicación. Y si uno ve la indicación nuestra, en el fondo, que a lecturas de una persona no abogada como la mía, no son tan distintas a las de arriba. Después le voy a pedir a Camila que explique las diferencias que a nuestro juicio son importantes, porque esto sí creemos que esto es muy, muy relevante, tal vez la votación más relevante que vamos a hacer hoy día. Y por lo tanto recomendaríamos con mucho ahínco que se mantenga la indicación que presentó el Ejecutivo. ¿Cuál es nuestro diseño general respecto a cuál debe ser el orden de prelación entre las distintas leyes? Debe primar primero las leyes sectoriales, después debe primar este proyecto de ley, la ley marco, y después debe primar la ley base. Ese es nuestro, no, sí, en eso estamos de acuerdo. En esa pirámide estamos de acuerdo. La pregunta es qué esquema lo logra de mejor manera. Lo que me plantea aquí mi asesora en este proyecto de ley, Camila, es que, por ejemplo, el inciso que señala a ustedes, sin perjuicio de lo anterior,
En el caso que la ley establezca procedimientos especiales, el presente título se aplicará con carácter supletorio. La forma en la que está escrito esto, de acuerdo a los dictámenes que ha hecho la Contraloría en su minuto para ver cómo se aplica la ley de base respecto a las leyes sectoriales, nos podría llevar al mismo problema que tuvo la implementación de esa ley. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros recomendamos el diseño que estamos planteando como ejecutivo. No sé si tú, Camila, quieres agregar algo, si tiene el presidente la autorización. Sí. Presidente, por su intermedio, o sea, solo para explicar la diferencia, como bien también plantea la diputada Cid, en la propuesta del Ejecutivo hay un mandato a que los órganos sectoriales apliquen, ¿no es cierto?, con el mayor apego posible, ¿no es cierto?, las normas de sus procedimientos sectoriales en relación a la ley marco, a diferencia de la indicación de la diputada Cid y otros, ¿no es cierto?, donde el Ministerio de Economía adopta un rol de orientar para que armonicen sus procedimientos, es decir, esa armonización podría ser una cuestión que incluso ocurriera después, o que, por ejemplo, llevara a la necesidad de adaptar como normativamente o incluso expresar normativamente algunas cuestiones procesales que hoy día los órganos no tienen tampoco explicitados, ¿no es cierto?, en instrumentos normativos, sino que tienen que ver principalmente con su quehacer. Entonces nosotros creemos que el mandato de la ley a implementar con el mayor apego posible, ¿no es cierto?, las normas de procedimiento acá, les mandata a apegarse, valga la redundancia, a las normas mínimas de esta ley en los procedimientos que ya desarrollan, incluso sin necesidad de ajustar normativamente o a través de algún instrumento, ¿no es cierto?, armonizar esos procedimientos sectoriales. Esa es la principal diferencia, pero efectivamente ambas propuestas resuelven lo planteado a través de las audiencias públicas, que no quedaba clara la relación entre esta ley y la ley de bases de procedimiento administrativo. Por lo que acabo de explicar, ¿verdad? Pero es una diferencia que se puede leer respecto de el mandato para aplicar en el momento, ¿no es cierto? O sea, con esta norma vigente, o si es un mandato futuro para armonizar los procedimientos, como está expresado en la indicación 41. Esa es la diferencia. Perfecto. Secretario. Entonces, ponemos la indicación asignada con el número 40 de los diputados Cid, Matheson, Mellado y Weiss para reemplazar los incisos primero y segundo, que al final, si la aprobamos, sería como incompatible con la del Ejecutivo. ¿Estamos claros en eso? Así es. Ya, indicación 40. Indicación 40, artículo 13, inciso primero y segunda. En votación, la indicación 40, estimado diputado. Diputado Barrera. Presidente, me gustaría preguntarle al secretario si es admisible esta indicación o no, porque está estableciendo y regulando las normas aplicables, dice, a los procedimientos, se está estableciendo esa cosa que no es prerrogativa de los diputados. No, acá se establece un procedimiento perfectamente es admisible. ¿Sí? No es una nueva facultad. Ya. En contra, entonces. Claro, si tengo que votar, yo estaría con un diputado, pero no. Diputada Bravo. En contra. Diputado Calisto no está. Diputada Cid. A favor. Diputado La Carrera. Diputado Matheson. Diputada Weiser. Diputado Winter. Señor presidente. 4, 3. Aprobar la indicación del diputado de los diputados. Aprobado. ¿Con esta se cae la del Ejecutivo? Sí. A ver, pero hay otra más, hay otra indicación para incorporar. 41. La 41. Sí, de ustedes mismos. Pero promueve la normalización ahí. Esa. ¿Con la misma votación? Diputado. Es que esa sí que es inadmisible. Claro, porque le está dando atribución al Ministerio de Economía. Dice que tiene que orientar, dice deberá orientar a los órganos sectoriales.
Se le está dando una atribución ahí que no es Pero no es una atribución esencial, diputado. O sea, algo que dice deberá, sí, lo está obligando. eh, sí, pero no es esencial en el sentido que, por ejemplo, para la ley de presupuesto establecen, por ejemplo, indicaciones de los señores parlamentarios que dicen el ministerio tanto deberá informar sobre los resultados Pero de, sobre información nomás, pues aquí dice que debe orientarlos. bueno, pues, Dice para que incluso para que armonicen sus procedimientos sí, especiales. bueno, sí, Una tarea. se Claro. agrega una tarea, sí. Bueno, Secretario, ¿Y el ejecutivo qué opina? ¿qué opina de la indicación, ejecutivo? Fue No, bueno, Camila ya explicó por qué nosotros no estábamos de acuerdo en lo sustantivo con esa indicación, y escuchando al diputado Barrera, yo comparto que además de digamos, lo sustantivo de la indicación misma, también por un tema de forma eventualmente puede ser inadmisible que se le dé sí, una sería nueva tarea o sea, al ministerio. es una nueva atribución, pero usted tiene la facultad de determinar la admisibilidad o inadmisibilidad. bueno, secretario, ¿usted cree que es admisible? Sí, inadmisible, sí. O sea, Ya, declara ya, inadmisible. entonces, ya, la retiramos entonces. Ya, la Retiramos la indicación. retirada, está retirada. Le salvó la pega. Ah, y la 42 se entiende rechazada por... ¿Complementaria la 42? No, está bien que se rechace porque era una acción alternativa a la como, que se ganó. como supletoria, claro. O sea, acá hay que precisar que en definitiva el artículo, la indicación 40, como reemplaza los dos incisos, en definitiva estaría reemplazando el artículo 13, ¿ah? Porque se reemplaza los incisos primero y segundo, en la práctica está reemplazando el artículo 13, para que haya claridad. Ya. Bien, ¿seguimos? Secretario, pero Sí, sí, presidente. Sí. O sea, perdón, No, ministro. no, Puede llegar a ser diputado y... muchas gracias. El reemplaza el primer inciso del artículo 13, pero después el párrafo que queda es en caso que la ley establezca procedimientos especiales, el presidente de título se aplicará. O sea, hay una parte que no se reemplaza porque no la tocaban las indicaciones. No, pero es que reemplaza, a ver, espere. Primero y segundo. Ah, Y tiene dos incisos en la indicación 40. tiene razón. Me retiro lo dicho, secretario. Lo retiraremos del acta, señor ministro. Ya. Listo. Vamos al ¿Seguimos, secretario? como dice Carolina, en el artículo 14, sobre las normas mínimas de procedimiento sectorial. Indicación del Ejecutivo para... acá sí que se reemplaza y hay otras indicaciones que son complementarias, pero acá hay que darle lectura, si usted lo estima pertinente, a la indicación del Ejecutivo, que reemplaza el artículo 14 por el siguiente. Artículo 14. Toda solicitud de iniciación de un procedimiento sectorial se presentará a través del sistema de información unificada de permisos sectoriales mediante formularios únicos proporcionados por el órgano sectorial para cada autorización de su competencia. Dichos formularios deberán estar disponibles en el sistema de información unificada de permisos sectoriales conforme a lo estipulado en el artículo 54. Las personas solicitantes podrán acompañar la documentación o información que estimen pertinente para precisar o complementar lo consignado en el respectivo formulario, lo que se tendrá por incorporado al expediente y será considerado por el órgano sectorial al que se dirige la solicitud. Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o solo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán presentar los formularios a que se refiere este artículo conforme con lo establecido en el inciso quinto del artículo 18 de la ley 19.880. Después hay indicación de los diputados, de la diputada Cid, Mates, Mellado y Weiss, signada con el número 44, para incorporar el inciso primero del artículo 24, a continuación de la expresión de su competencia, la frase con la identificación precisa de los requisitos aplicables a cada autorización. Y otra indicación de los mismos diputados para establecer un nuevo inciso final del siguiente tenor. Con todo, excepcionalmente, cuando el sistema
de información unificada o de permisos no se encuentre disponible por emergencia, fuerza mayor u otro motivo calificado, su encargado podrá autorizar la emisión de ciertos actos, así como efectuar presentaciones en soporte papel. Lo anterior deberá de digitalizarse posteriormente y agregarse en el expediente electrónico correspondiente. Ahí terminan las indicaciones, presidente. Ministro, ¿hay compatibilidad o incompatibilidad de las indicaciones? Sí, bueno, lo primero, respecto a la primera, o sea, bueno, primero están las indicaciones, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, que son bien acotadas, más bien de precisiones, creo que no debería haber discrepancia respecto a eso. Después, respecto a la indicación 44, nosotros estamos ok, creemos que esa es esto cuando lo que se agrega, que señala con la identificación precisa los requisitos aplicables a cada autorización, no tenemos problemas con eso. Pero después está la indicación 45, que agrega un inciso final que creemos que no es necesario y propondríamos retirarlo, si por supuesto están de acuerdo, dado que en la Ley de Transformación Digital del Estado se establece la misma posibilidad ante los mismos supuestos, es decir, esa ley ya establece que cuando hay caídas de plataformas digitales del Estado por emergencia, fuerza mayor u otro motivo calificado, lo que ocurre es que las partes tienen derecho a presentar esto de forma en papel, digamos. Por lo tanto, creemos que esa indicación última no es necesaria. Esos son nuestros comentarios. Lo que Es que la eficiencia es muy importante, entonces no es necesario agregar cosas cuando no. Pero no daña. No daña. Sí. No, es que en el fondo, como eso ya está bien regulado por esa ley de transformación digital, creemos que no corresponde hacerlo. Esa es nuestra postura. La indicación anterior sí creemos que está bien, agrega efectivamente una precisión. Esa es nuestra sugerencia, presidente. Está cubierta ya la Bien. Votamos entonces la 43, la indicación del Ejecutivo, junto con la 44. ¿Mm? ¿Sí? A ver, Y después votamos la otra. La 43 y 44 juntas. ¿Sí? Esto es qué artículo, ¿eh? Ese artículo. ¿Están todos de acuerdo? Ya, ¿todos felices? ¿Por aprobar unanimidad? ¿Sí? ¿Unanimidad? ¿Están todos los que tienen que estar o no? Sí, están todos. Sí, están todos. Listo, no está, sí, también. Está listo, viene, es como el cometa Halley. Ya. Ya estamos bien aquí. ¿Estamos ok? Entonces vamos ahora a la... Pero, déjeme, esto se aprobó. Se aprobó y la 44. Y la 44. Y la 45 esa es la que no le gustó al ministro, señor ministro, pero uno... Pero por cierto, no puede jugar sus intenciones. Esta no le gustó al ministro. O sea, ¿votamos? No sé, pues como quieran. Votamos. Indicación 45. Espera, esta quedaría como inciso final, ¿cierto? Déjeme ver en qué. Sí, perfecto, ya. Indicación 45. Sí. Ya. 45. Ya. En votación la indicación 45. De diputado Barrera. Diputada Bravo. Diputada Cid. A favor. Diputado Matheson. Al final. ¿Dijo a favor? Al final. ¿Al final? No. Diputado Matheson. Sufre mucho la eficiencia. Sí. Está contrariado. ¿Dijo a favor? O sea, dijo en contra. Diputado, ¿Cuál sería su voto? Su voto, diputado. Que no conversen, presidente, estamos en votación. Oye, por favor, diputado, estamos en votación. ¿Al final? Al final. Al final, diputado Mata. Diputada Flor Baez. Diputado Winter. Al final, ¿ahora o al final del presidente? Diputado Matheson. A favor. Señor presidente. A favor. Ya. 4.
Aprobado. Espere. Aprobado. Por una 4-3. por una exigua mayoría. Espere. ¿Con esta votación podemos votar todo el proyecto? Sí, pues. Pero están las 40 horas. No. Artículo 15. Indicación del Ejecutivo para reemplazar el inciso final del artículo 15. Este es complementaria. Y artículo de indicación del diputado Matterson al artículo 15 para incorporar un inciso final. ¿Ah? De la carrera también. Ya hay una indicación de la carrera, perdón, de la carrera para sustituir el inciso tercero del artículo 15 por el siguiente. Vamos leyendo una a una. Ok, vamos. Que le dice ya. En la indicación del Ejecutivo es para reemplazar el inciso final del artículo 15 por el siguiente. El plazo para realizar el examen de admisibilidad no podrá superar la cuarta parte del plazo total establecido para la resolución del procedimiento sectorial y en ningún caso podrá exceder de 30 días contados desde el ingreso de la solicitud. Si el órgano sectorial nada digiere en el plazo establecido, la solicitud se entenderá acogida a trámite. Eso es lo que dice el inciso final. Habría que haber leído el artículo completo en realidad para entender el contexto. Perdón, esta es la indicación 46 del Ejecutivo en la que Sí. leí. Ahora viene la 47 del diputado de la carrera, que sustituye el inciso tercero. Perdón, ministro, el examen de admisibilidad, ¿qué implica? Sí. Le agradezco, presidente, porque efectivamente esto requiere cierta aclaración. Lo hemos conversado, pero quiero volverlo a colación porque lo conversamos hace mucho tiempo. En la actualidad sucede, esto uno lo ve recorriendo las regiones, cuando conversa, en fin, sucede que muchas veces se rechazan autorizaciones, en muchas ocasiones habiendo pasado el tiempo por harto, ¿eh? Y se rechaza por cuestiones formales. O sea, que alguien, por ejemplo, alguien hizo la solicitud y no correspondía que lo hiciera esa empresa, sino que lo tenía que hacer otra empresa. O faltó un papel, en fin. Bueno, lo que busca el trámite de admisibilidad es rápidamente, al inicio del procedimiento, solucionar todos estos temas más bien de forma. De manera tal de que una vez cumplido estos antecedentes, no puede haber ningún reclamo de forma posterior. También es bien importante desde el punto de vista de estandarizar los procesos, porque un examen de admisibilidad va a tener que ocurrir a partir de un formulario único que está en otra parte del proyecto de ley, que va a limitar la discrecionalidad que se pueda tener en distintas regiones por cómo implementar este tema. Ahora, yo creo que es bastante claro que un examen de admisibilidad suma a la transparencia y a la claridad del proceso y a evitar justamente este tipo de decisiones que toman mucho tiempo y que además rechazan por un tema de forma. Pero lo que hay que hacer, que es lo que hace justamente este artículo, es junto con ello determinar cuánto va a tener que demorarse este examen de admisibilidad. Y lo que uno no quiere es que el examen de admisibilidad sume tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace en nuestro diseño? Es que dice que el examen de admisibilidad, más allá del tiempo que tome, no va a sumar tiempo a el tiempo total que se tiene para evaluar la autorización. Entonces, por ejemplo, la tipología que implica más tiempo es 120 días hábiles. Entonces, el examen de admisibilidad tiene que ser parte de esos 120 días hábiles. Eso es lo primero. No, lo que pasa es que no se puede demorar más de 120. Si nadie quiere sentirse aprobado. No, siempre se cuentan dentro de los 120, que es la misma forma que estamos diciendo lo mismo. Después, la pregunta que uno se debiera hacer es ¿cuánto tiempo es razonable se le dé el examen de admisibilidad? ¿Ya? Bueno, por supuesto aquí no se consideran ninguna autorización que demore menos de 20 días hábiles, porque ahí como son tan cortas no requiere un examen de admisibilidad. Esto es solo para autorizaciones que son más de 20 días hábiles. Entonces aquí, si me poner uno, para darle alguna idea de cuáles son los tiempos que estamos poniendo, dice que es máximo, en nuestra redacción, el máximo es 1/4 del tiempo total. Entonces, en las autorizaciones de administración o disposición, que es la tipología que implica un tiempo mayor, son 120 días, ¿ya? Es decir, 30 días. Ese sería el máximo, ¿ya?
Después, todas las otras son 60, 50, 25. Entonces, incluso, por ejemplo, en el de 25 días, un cuarto es menos que los 7 días que pone la indicación del diputado a la carrera. Entonces, lo que hace nuestra forma de plantearlo es que el examen de admisibilidad tiene un tiempo máximo que es proporcional al tiempo total del proyecto. Entonces, a veces va a ser un poquito menos de 7 días, la mayoría de las veces va a ser más que 7 días, el máximo. Y además define un máximo total de 30 días, porque puede haber algunas autorizaciones que quepan dentro de esto, pero no estén en la tipología. Entonces, aún así les pone un máximo de 30 días. Entonces, creemos que nuestra redacción hace más sentido porque define, primero, no le quita, no suma tiempo, siempre se va a cumplir el máximo tiempo total. Segundo, el tiempo que puede tomar el examen de admisibilidad es proporcional a la dificultad del permiso, de la autorización. Y además, se agrega, si ustedes ven nuestra redacción, se agrega algo que dice lo siguiente: si el órgano sectorial nada dijere en el plazo establecido, la solicitud se entenderá acogida a trámite. Que tampoco eso está en la indicación del diputado a la carrera. Y eso es importante establecerlo, tal vez es de perogrullo, pero creo que es importante establecerlo aquí. Entonces, en resumen, el trámite de admisibilidad es muy importante en este nuevo proyecto de ley, creo que no tenemos diferencia respecto a eso, y creemos que es razonable ponerle un tiempo máximo que sea proporcional al tiempo que toma la tramitación. Gracias, ministro. Secretario, entonces votamos la indicación del Ejecutivo y se entiende por rechazada la indicación del diputado de la carrera si se vota favorablemente la del Ejecutivo. Así es. ¿Ok? ¿En votación? Déjeme ver, la indicación del Ejecutivo es la indicación. Para la legislatura. Pero se cae la de la carrera. Perdón, hay una unidad para la indicación de la 46 del Ejecutivo y si se aprueba, se da por rechazada la indicación del diputado de la carrera. Sí. ¿Sí? Presidente, se está poniendo en votación el artículo 15 con la indicación. El artículo 15 con la indicación 46. Sí, artículo 15. Y se cae la 45. Espera. Indicación 46 se aprueba por unanimidad. ¿Unanimidad? Perfecto. ¿Sí? ¿Ya tenéis claro los diputados? La mayoría no va a ser 30, va a ser muy poquito. Ya todo, sí, pues denle nomás. Okay. El 46 y se entiende rechazar la indicación del diputado de la carrera. Falta la 48. ¿Diputado Mattison? Se agrega la del diputado Mattison. ¿Sí? Por agregarla al diputado Mattison, 48, Ejecutivo. ¿Unanimidad o no? ¿Qué dice el ministro? Ministro. Dice una información. Sí, diputado Barrera. Tengo comentario después, pero primero el diputado. Lo que pasa es que parece que es incompatible con el artículo que viene después del 16, porque dice de que, claro, no podrá pedir otro requisito ni solicitar información o documentos que no hayan sido previos, pero el artículo 16 dice de que el órgano sectorial podrá requerir fundadamente al solicitante la presentación de información complementaria, entonces son como contradictorias las dos. Ministro. Por su intermedio, presidente. A ver, parto por decir algo. Nosotros no estamos de acuerdo con la indicación, pero quiero partir por decir algo positivo de la indicación. Lo que a nuestro juicio trata de buscar esta indicación es justamente evitar que se pidan antecedentes que no corresponden. El proyecto de ley busca hacer eso de distintas maneras, a través del formulario único y en otros momentos del proyecto de ley. Lo que pasa es que acá se están discutiendo más bien los plazos, digamos, el lugar para poner esta indicación no es el más adecuado de acuerdo a lo que se está tratando justamente en ese artículo. Y que entiendo nosotros ya lo aprobamos en algún momento, que lo puede buscar Kabila. Así que creemos que, y además está escrito de alguna manera que puede llevar a equívoco algunas partes. Entonces, tenemos alguna diferencia respecto a la redacción, pero más importante, creemos que no es el lugar para poner esa indicación, más allá que cumplimos, o sea, digamos, acordamos con el espíritu. Además, hay otros momentos de este proyecto de ley que, por ejemplo, se define que hay un momento máximo
a partir del cual, una vez que uno pasa ese momento, ya no puede pedir más antecedentes tampoco. Entonces, todo eso está debidamente... Eso. Sí, presidente. Lo que pasa es yo creo que para que realmente el otorgarle mayor velocidad a los permisos, se requiere estipular de que que no se pueden agregar documentos extra sobre lo que se solicita para la obtención de un permiso en un comienzo. Porque sucede actualmente que en ocasiones, por ejemplo, los municipios empiezan a solicitar antecedentes que realmente no están concebidos dentro de la normativa como para aprobar un proyecto, o empiezan a agregar documentos, o rechazan un expediente, por ejemplo, porque dicen que falta información, pero en realidad no es que falte información, sino que empiezan a pedir documentos anexos que empiezan a dificultar la obtención y a demorar la obtención de los permisos. Sí, yo comparto todo lo que dice el diputado por su intermedio, presidente, y lo hemos visto en terreno esto, pero quiero leer lo que ya aprobamos en el artículo 6, en la parte C, que dice relación con el principio de previsibilidad. En el segundo inciso de esa parte C aprobamos lo siguiente: los órganos sectoriales resolverán las solicitudes de autorización únicamente en base a los requisitos y procedimientos previamente establecidos en la normativa aplicable. Presentada una solicitud, los órganos sectoriales no podrán incluir trámites o exigir requisitos adicionales a lo establecido en la normativa aplicable para el otorgamiento de la autorización sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15. Es decir, esto es lo que le preocupa al diputado y que a nosotros también nos preocupa. Nuestra única diferencia, además de algunos detalles de la redacción, es que no es el lugar, creemos, para poner ese inciso, presidente. Si no la retira el diputado Matheson, tenemos que votarla. Sí, exacto. Entonces, sería en votación. Sí, en votación entonces. En votación la indicación 48. Indicación 48, pero ¿qué artículo es? El artículo 14, Matheson. 15, perdón. Ese lo votamos rápido. La indicación de Matheson. La indicación del 48 que está en la página 41. El diputado Barrera, diputada Bravo, ¿no está? Ya. Diputado Calisto, diputada Cid. A favor. Diputado La Carrera, diputado Matheson. Diputada Baise. Diputado Winter. ¿Ah? Quisiera consultar por la admisibilidad. Están consultando por la admisibilidad. Podrá, es opcional, podrá establecer. ¿Sí? Podrá establecer requisitos, en ningún caso podrá establecer requisitos. Está poniendo una limitante. No, yo creo que no. Yo creo que es admisible. Ya, si estamos votando, ya, además que está en votación, así que el diputado Mellado, por favor. ¿Tres a favor? Dos en contra. Se aprueba. Y votemos el 16. ¿16 con la misma votación? No, pues no con la misma. Pues, no, perdón. Estamos muy apurados. Sería como. Rápido. ¿No está aprobado obviamente? No. No tiene indicación, pero la vamos. Es que habíamos aprobado otra. La vamos a leer y la vamos a aprobar porque no hay indicación, así que la vamos a colocar en votación. ¿Le damos lectura? Sí. Artículo 16. El órgano sectorial podrá requerir fundadamente a la solicitante la presentación de información complementaria para la comprobación de los antecedentes de hecho y de derecho en virtud de los cuales deban pronunciarse, otorgándole un plazo para su cumplimiento. Mientras el plazo no se encuentre vencido, el órgano sectorial podrá conceder una ampliación por una sola vez a petición de la solicitante que no exceda de la mitad del mismo,
transcendido el requerimiento o transcurrido el plazo otorgado para ello, deberá continuarse con la tramitación sin perjuicio de la procedencia de aplicar lo señalado en el artículo 17. Los órganos sectoriales deberán resguardar la observancia de los principios de previsibilidad, de celeridad, economía procesal y conclusión, pudiendo requerir únicamente aquella información que sea indispensable para resolver y evitando que dicho requerimiento afecte injustificadamente la pronta y debida decisión de la solicitud sometida a su conocimiento. Para ello, procurará solicitar en un solo acto toda la información necesaria para pronunciarse sobre el fondo sin añadir con ello exigencias no previstas en la normativa aplicable para su otorgamiento. En votación, que llegó Calixto, vamos a votar. ¿Ah? ¿Llegó Calixto? ¿Quiere votar al final, diputado Calixto? Ya, yo lo conozco. Final, secretario. El artículo 16 en votación, que no tiene indicaciones para que tengan claro los diputados. No, porque está Calixto. No, está Calixto. Y nos cambia la votación anterior y nos enredamos. Diputado Barrera, diputada Bravo, ¿no está? Diputado Calixto. A favor. Gracias. Aunque el señor secretario me tenga mala. No, nos cae muy bien. Diputada Cid. De la carrera Lavín Manchari. Diputado Mateson. Diputado Mateson. Mira, ahí está lo que pediste tú. Al final no. Ahí está lo que pediste tú, mira. Al final va a votar más. Con exigencias no previstas. Diputada Baise. No está. Diputado Winter, a favor. ¿Diputado? Ya. Al final, diputado Calixto. O sea, no, ¿quién Ya voté, a Matheson, favor. diputado Matheson. A favor. Diputado Mellado. A favor. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado. Y habiéndose cumplido el tiempo, El objeto. el objeto de la sanción, está celebrando.